Un cordial saludo, mi nombre es Milady Natalie Ramos Ortiz, soy estudiante del curso de Física General, pertenezco al CEAD, acá CEAD Meta. En este caso voy a hacer una pequeña exposición sobre el laboratorio de Física General. Pertenezco al grupo número 6 de este laboratorio. A continuación, pues primero que todo les voy a mostrar mi documento de identidad. En este caso, como mi documento, como puede evidenciar, termina en 3, entonces para la exposición me correspondió el tema de la práctica sección 2 sobre la segunda ley de Newton. En esta práctica nos pedían como tal que a partir del simulador, de ese simulador que lo descargáramos en la computadora para realizar los ejercicios. Entonces nos dicen actividades teóricas y prácticas. Para la realización de todas las actividades que se proponen a continuación, el estudiante siempre debe trabajar con el valor de la gravedad según el número que termina su documento de identificación según la siguiente clasificación. Como lo mostré, mi documento termina en 3. Entonces, para esta actividad nos piden trabajar sobre nuestro último dígito del documento. En este caso, el mío aplicaría para Urano. Nos dicen, de aquí en adelante las masas del carrito y la masa colgante serán etiquetadas como masa 1 y masa 2, respectivamente, como se muestra en la figura 2, como muestran en esta figura, masa 1 y masa 2. Entonces vamos, dice la actividad 1, método experimental para determinar la aceleración en masa 1 igual a masa 2. Entonces nos piden, modifique los valores de la masa del carro y en la masa colgante de tal manera que éstas sean iguales, masa 1 y masa 2, según la siguiente clasificación. Bien, masa 1 y masa 2, último dígito del documento de identificación. Como mi documento es terminado en 3, entonces para masa 1 y masa 2 nos dicen que entonces que aplicar 200 gramos. Entonces dicen, teniendo las masas identificadas, ya le identificamos que para masa 1 y masa 2 me corresponden 200 gramos. Termina mi documento en 3. Escriba el respecto espacio de la tabla 4. Entonces nos piden llenar esta tabla. Realiza el primer lanzamiento para una distancia de 2 metros y registra el tiempo que el carro utiliza para recorrer esa distancia en la tabla, en la tabla 4. Repita este proceso para todas las distancias que el simulador permite modificar. Entonces nos pedían llenar esta tabla con la tabla de acá abajo, esta tabla. La tabla 4. Esta tabla nos piden llenar, entonces hagamos cuenta que está vacía. Entonces nos piden 200 gramos en masa 1, 200 gramos en masa 2 en 2 metros. Entonces nos vamos para el simulador. Acá lo colocamos reiniciado para poder, colocamos en Urano. Urano son 10,67 metros por segundo que se maneja en Urano. Entonces acá lo colocamos, masa 1 200 gramos, masa 2 200 gramos, nos dicen en 2 metros, serían 200 centímetros. Y le damos comenzar. Acá nos marca el tiempo en que se tarda en recorrer la masa del carrito. Entonces acá sería 0,86. Vamos acá, colocamos 0,86, ahora nos vamos acá en 2,5 metros con el mismo valor. Acá le damos reiniciar, le damos Urano, que es el que nos corresponde, 200 gramos, 200 gramos, 200 gramos, en 2 metros y medio sería 250 centímetros. Y le damos miremos que todos están ceros y le damos comenzar. Entonces acá toma el tiempo 0,96, 968, vamos 0,96 y así sucesivamente con todos. Entonces ya llenada esta tabla en masa 1 y masa 2, acá colocamos pues las evidencias.
Nos piden en el punto C, realice la gráfica de posición, distancia versus tiempo para 7 parejas ordenadas tiempo, distancia de la tabla 4 y determine la ecuación de movimiento por medio de una regresión parabólica. Registre los datos en una hoja de cálculo Excel, selecciónelos, haga clic en insertar gráfica XY, dispersión, puntos, posteriormente haga clic secundario del mouse sobre los puntos de la gráfica y del menú que aparece. Seleccione polinómica de las opciones de la línea de tendencia de la gráfica y representar ecuación en el gráfico. Entonces nos piden que los valores de esta tabla, de la tabla 4, la llevemos a Excel y realicemos la gráfica. Eso ya la tengo realizada. Entonces llevé estos valores a Excel y le dimos gráfica polinómica. Así es como nos quedó los valores y le dimos que nos diera la ecuación que nos piden. Representar el gráfico y nos piden que leemos en la ecuación de la gráfica. Entonces, acá en el punto D nos dicen que con base en la ecuación arrojada por la hoja de cálculo en el literal anterior C y teniendo en cuenta que la ecuación de movimiento de un cuerpo que escribe un MOA está determinada por la expresión en X F igual a X y por más velocidad en X igual a Y, esta ecuación como tal, del carrito respectivamente, nos piden determinar, inspeccionar los valores numéricos a partir de estas cantidades. Entonces sacamos la ecuación como tal y ya a partir como tal de los valores que nos arrojó en la gráfica, tenemos los valores que nos arrojó en la gráfica, entonces seleccionamos los valores. Seleccionamos acá los 3 valores, los resolvemos, sacamos eso y nos da como resultado 0,398. Esos resultados entonces los simplificamos, acá colocamos eso y nos da como resultado este. Entonces, ahora nos piden en la actividad 2, método experimental para determinar la aceleración, en masa 1 y masa 2. Entonces, en la actividad 2, cada estudiante trabaja con el valor de la masa asignada para M1 según la tabla 3 y de manera libre selecciona algún valor para M2 diferente a M1. M2 registra los valores de las masas en la tabla 5 y repite los procesos descritos en los literales B al de la actividad 1. Entonces, en la masa 1 dejamos como tal, cambié. La masa 1 me correspondió pues 200 kilogramos, y en la masa 2 pues nos piden que coloquemos un valor distinto. Entonces, hacemos el mismo procedimiento acá en el simulador. Piden de la tabla 5 y repite los procesos escritos en el literal B al de actividad 1. Entonces, ahí nuevamente realizamos el mismo proceso en el simulador. Y nos piden acá arroz, pantallazos, y acá lo mismo nos piden que que hagamos el mismo proceso que el punto anterior, que grafiquemos los valores a Excel, hagamos la gráfica parabólica y leemos en la gráfica parabólica de la ecuación como tal y realicemos el mismo proceso. Entonces de ahí nos piden como tal. Vamos acá, entonces analice los resultados obtenidos en las actividades 1 y 2. A partir de este análisis represente las respectivas conclusiones. Puede evidenciar pues que como tal si cambiamos los valores, tanto en masa 1 y masa 2, como tal van a ser quizás iguales o unos iguales. La diferencia no va a ser mucha de los valores anteriores que leemos con el valor de masa 1 y masa 2 iguales. No va a cambiar mucho en Urano. En la actividad 3, método teórico para determinar la aceleración, nos dice realice en la tabla 6 el diagrama de cuerpo libre de CL para las masas masa 1 y masa 2. Recuerde que el DCL consiste en un diagrama vectorial en el que se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de objeto. Entonces nos piden hacer el diagrama. Yo hice un diagrama que acá
y nos está como tal indicando la fuerza que hace tanto así arriba como hacia abajo y hacia el frente. Y para la masa 2, esta es como tal la masa 1, entonces cuando miramos que el carro hace como tal la fuerza que tiene arriba el peso, la fuerza de fricción que tiene hacia abajo y la fuerza que va jalando hacia el frente. Entonces en la pesa que teníamos como tal, simplemente la fuerza el peso que va hacia abajo y el peso que está hacia arriba. Entonces, como tal, las gráficas para masa 1, masa 2. En el numeral B nos dicen, utilizando los desde L de la tabla 6 y aplicando el método newtoniano representado en la fundamentación teórica, presenta el proceso para demostrar que para el sistema masa carro, masa 1, masa colgante, masa 2, se cumple que. Entonces nos daban esta ecuación como tal, entonces para ver si se cumple. Entonces acá colocamos masa 2 por gravedad igual a masa 1 más masa 2 por A. Entonces acá colocamos pues los valores, simplificamos y sacamos como tal el resultado. En el numeral C nos piden complete los valores de la masa 1 y masa 2 en la tabla 7 y realice los respectivos cálculos en cada fila. Entonces esto ya como tal, pues yo ya los llené. Entonces nos pedían que en tierra pues poner como tal estos resultados. Igualmente, íbamos acá al simulador, colocamos como tal en cada que nos pedían en Tierra, Urano, Júpiter y en la Luna los valores. Y acá íbamos marcando por la posición, el tiempo, íbamos sacando, y acá los valores como tal, pues ya los sacábamos a partir de la fórmula de masa 2 por gravedad. Entonces sacamos estos, masa 2 por gravedad, sacamos estos valores y por último sacamos estos valores. Entonces, como tal, acá la evidencia de los ejercicios, como hicimos anteriormente. Acá está la evidencia como tal de la simulación en el programa. Es como tal lo que nos pedían en esta parte, en esta fase. Entonces, todo, muchísimas gracias.